Bienvenida al podcast Ministerio por Él y para Él. Somos un grupo de mujeres unidas por la fe, el amor y la oración. En cada episodio, compartimos testimonios reales de cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones y transformado nuestras vidas. Este espacio es un refugio de esperanza, un lugar para crecer, sanar y fortalecernos espiritualmente. Aquí nos reunimos no solo para orar, sino para caminar juntas en fe, edificarnos mutuamente y recordarnos que no estamos solas. Te invitamos a escuchar, compartir y ser parte de esta comunidad que ora, cree y sigue adelante. Comenzamos. Hola a todos, una vez más estamos por aquí, el Ministerio por Él y para Él. Le habla su hermana Wilmary y mi compañera Michelle Tejada. Muy buenas tardes. En esta hermosa tarde, como todos los jueves, ya ustedes saben, 5 de la tarde, Ministerio por Él y para Él. Y como siempre le digamos, tome su cafecito, su tecito para tener lo que el Señor vaya ministrando. En este día sé que Dios va a hablar a nuestras vidas, Wilmary, porque Él siempre lo hace. Y por aquí le dijo a mi amiga Wilmary, que es la anfitriona, de introducir nuestra palabra en el día de hoy. Amén, amén, así es, Michelle. Como Michelle estaba diciendo, siéntese cómodo, comparta la transmisión, comente, deje sus peticiones. Siempre estamos al tanto, ¿verdad?, de las personas que nos escriben. Y en este día vamos a traer una palabra, como sabe Michelle. Toda la semana el Señor siempre nos habla en nuestra vida, nos fortalece, porque sabemos que todos los días tenemos afanes, todos los días hay una batalla que hay que enfrentar. Así es. Qué mejor que refugiarnos en Dios, ya que Él es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Así que el tema que estaremos compartiendo el día de hoy es: busca a Dios y revístete de poder. Nada más con el tema me gusta porque me da a entender la importancia de que cuando buscamos del Señor somos revestidos. Así es. Revestidos de fuerza, revestidos de descanso, revestidos de su poder, Michelle. Amén. 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 Así es. Así que vamos a compartir una reflexión que dice así. Dice: ¿te has sentido que has trabajado tanto para alcanzar una meta o un sueño, pero ves que aún no lo has logrado? Ahí es donde nos damos de cuenta que los sueños no se hacen realidad tan fácil. Hay un trabajo que hacer, un esfuerzo que dar. Y de repente llega ese momento de cansancio, de desánimo. Y en ese instante lo que tú quieres hacer es soltar todo, echarte para atrás y no avanzar. Pero eso es una alerta que te está indicando que es tiempo de retirarte, de descansar en Dios, de buscar su presencia, de estar a solas con Él, para ser fortalecido y ver cuál es la nueva dirección e instrucción que Él tiene para darte. Amén. Amén. Así es, fue una tremenda reflexión, muy Mari, para esos tiempos que estamos viviendo. Sabes que a veces nosotros, siempre las personas dicen, pero siempre están diciendo que estamos viviendo tiempos difíciles. Sí. Pero sí, si vemos, si percibimos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra atmósfera, en las naciones, en los continentes, vemos cómo todo está aconteciendo, y aún así mismo, a veces estamos tan cargados, tan preocupados, con tanta ansiedad y tanta depresión. A veces la gente ya mismo que no pueden más, que dice, mira, yo estoy cansada, ya yo no, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé qué me está pasando. Y a veces no pueden ni dormir, y aún pensando en las preocupaciones que van a hacer mañana, qué va a acontecer, son tantas cosas que el hombre vive. Digo, cuando me refiero al hombre, me refiero al hombre y la mujer, sino que cuando el hombre vive con tanta incertidumbre dentro de sí, cuando no tiene un rumbo, cuando no tiene un destino, cuando no tiene como un norte donde él puede direccionarse. Y qué bueno es cuando tú estabas diciendo que cuando buscamos y nos revestimos en Dios, es algo que
que Dios va a traer a nuestras vidas y más adelante vamos a desglosarlo. Amén, Porque así no es. vamos a ir rapidito, porque sé que es como que hay que masticarlo, como que hay como que poder Amén. entender ciertamente lo que el Señor quiere Amén. hablar hasta Así nosotras es. mismas, porque ciertamente en nuestras vidas sí mismo no hemos sentido, a Así veces es. abrumada con el día a día, con donde quiera que uno se mueve, toda la atmósfera como cargada, Así es. como una opresión en los aires, que tú dices, pero ¿qué es lo que me pasa? Qué Así es. cansancio, que yo no puedo más. Mira, no me puedo ni levantar, no puedo hacer ni esto. Y es algo como tan agotador, mi madre, como Así que no es. le da a uno para hacer la tarea del día. ¿Qué Así tú es. dices de eso? Amén, Michelle, así como tú dices. Eso fue una cosa que a mí me inspiró a escribir la reflexión, Amén. porque muchas veces nos sentimos así agotados. Por ejemplo, uno tiene metas, uno tiene algún objetivo Sueños. que quiere lograr, algún sueño. Pero viene ese momento que dice, wow, todavía no lo he logrado. Y uno se da de cuenta que ha trabajado mucho, pero no lo ha alcanzado, que es lo que me falta, pero yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro. Y ese momento uno siente como agotamiento porque uno ha golpeado tanto que uno dice, pero ¿cuándo es el momento? Y es cuando me vino a la mente Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, Michelle, que estamos pensando tanto en nuestro objetivo de diario vivir que nos olvidamos de buscar el reino de Dios. Como Él nos está diciendo, busca mi reino, busca mi justicia y lo demás, estas cosas serán añadidas. So, una cosa que, como dice Michelle, de desglosar, porque aún el versículo es corto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda esta cosa os será añadida. Aún me encanta el versículo, porque Dios, como decíamos en el tema, cuando buscamos de su presencia, cuando buscamos de su justicia, cuando buscamos de lo que hay que hacer en el reino, porque en el reino del Señor hay muchas cosas que hacer. Así es. Y a veces nos distraemos mucho o por los afanes o por lo que queremos hacer, nuestros sueños, nuestra meta, etcétera. Que muchas veces nos olvidamos de buscar del reino del Señor, que es lo que nos está demandando el cielo, Michelle. Amén. Amén, así es. Y algo tan importante como tú estabas hablando, que es tan pequeñito ese versículo, Sí. esa palabra, más buscar primeramente el reino de Dios. Y Así primeramente buscar. Y de una vez literalmente me llegó la palabra en Jeremías 29:13, que dice, mas me buscaréis y me encontraréis. Amén. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Y ciertamente, Wilmary, como tú estás diciendo, que a veces nos enfocamos tanto en nuestros sueños, en lo que queremos hacer, como en el yo, como que no buscamos de todo corazón al Señor, sino esa veces lo buscamos lo queremos buscar por una conveniencia, por un interés, por que me sane, que me haga esto, sino por no de todo vuestro corazón, sino pero cuando yo le doy el primer lugar a Dios en mi vida, eso es lo que quiere decir literalmente ese versículo. Amén. Más buscar primeramente, cuando yo pongo a Él primeramente, cuando yo le doy a Él mis mejores horas, mis mejores días, le doy el trono de mi corazón, lo busco de todo corazón. Puede acontecer, como tú dices, que aún todas las cosas serán añadidas, que todas las cosas, como a veces pensamos como que, tener un carro, tener una casa, tener ya un degree, tener un doctorado, tener algo, sí, no es malo, pero que eso no sea nuestro primordial, que no sea sino que buscarlo a Él, buscarle el propósito, porque algo que me llama mucho la atención, Wilmary, un día estaba yo viendo un show, y es en inglés, y había muchas personas, sí, había una mesa, muchas mujeres, y ella era muy letrada, tenía muchas, pero ella no sabía cuál era su propósito en la vida, no sabía ni quién eran. Y eso el Señor me ministró tanto a través de eso, que fue muy impactada, ¿sabes? Porque a veces nos afanamos tanto
por la cosa secular, por lo que va a perecer, por Así es. lo efímero, por lo que ya no va a acontecer en nuestras vidas. Y Así ciertamente es. no es que no le vamos a dar peso, porque sí, ciertamente el Exacto. Señor quiere hacer un balance Amén. en nuestra vida. Cuando Así el es. desbalance está, es cuando yo pongo lo primordial, las cosas seculares, las cosas que van a perecer. Dice que todo perecerá, pero que su palabra permanecerá. Que Amén. cuando nos afirmamos, Wilmary, buscando lo que ciertamente, lo que mi alma necesita, Así es. lo que Amén. mi alma se llena. Y eso me contristó tanto cuando yo dije, porque a mí me encantaba ese show, porque hablaba mucho de muchas cosas, de todo lo global, todo lo que está aconteciendo. Wow. Y entonces yo digo, wow, pero ciertamente hay algo, hay la pieza, la masterpiece no está en este lugar. Así es. No, la roca no está ahí. Y algo que, Wow. entonces, que cuando los vientos vengan, ¿qué va a acontecer sobre esta Así casa? es. Y Así cuando me es. refiero a la casa, me refiero a la casa de nosotros, nuestra a esta vida, casa lo que sea. espiritual. Ujú. ¿Y qué va a parecer? Wow. ¿Qué va a pasar cuando vengan los problemas, las Así preocupaciones, es. todas esas cosas? No vamos a poder permanecer, buen Mario. ¿Por qué? Amén. Porque van a venir Poderoso. esos vientos y no tenemos la fuente, no tenemos Así es. ese, ¿cómo se llama? No tenemos esa, cuando lo buscamos de todo corazón, que Él es nuestro refugio, que Él es Amén. nuestra retaguarda, que Él es Así nuestra es. fuerza, que Él es aquel que nos levanta, que nos da la Amén. fuerza, que pone nuestra cabeza en alto y pone su gloria encima de su cabeza. Qué bueno es nosotros tener esa seguridad, Amén. como establece la palabra en Jesús. Salmo Así 91, que el es. que habita bajo la sombra del león morará bajo la sombra del Shaddai. Que Amén. cuando habitamos en ese oráculo, en ese del Señor, es que vamos a poder estar seguros, confiados, Amén. que no importa, como dice, que no importa que se levanten guerra contra guerra, que no importa que se levanten vientos, sino que estamos seguros con entendimiento que Él es nuestro Dios. Que si Poderoso. perecemos, Así pero es. con la confianza de que Él está con nosotros. Y eso de verdad que me impactó mucho, Wilmar, eso de ese programa que yo vi. Eso como me voló el entendimiento, porque yo dije, ciertamente a veces andamos tan deprisa, Wilmar, y queriendo tener como abarcar todas las cosas. Queremos tenerlo todo como al mismo Sí, tiempo, un afán, un desespero. y lo primero que es el alma, porque lo que Él vino Así es hasta llenar nuestra alma. Tantos vacíos existenciales, es. como con esos vacíos existenciales que la gente quiere esto, quiere lo otro. Entonces tenemos la casa, no nos llena. Tenemos el carro, no nos Como que llena. eso no se satisface. Tenemos los hijos, no nos llena. Así es. Tenemos el esposo, no nos llena. Wow, sí. Tenemos un trabajo, tenemos el degree, tengamos el máster, hagamos todas las cosas y no nos llena. Así Hay es. un vacío, sigue como eso. Así Y es. entonces lo que más Poderoso. importa, a veces lo ponemos a un lado. Como tú dices, lo ponemos a el sueño del Señor en nuestras vidas. Lo ponemos a no, yo quiero mi sueño, yo voy a hacer esto. Así Pero es. cuando nos rendimos, Poderoso. decirle, mira, Señor, yo voy a rendir mi voluntad hacia ti. Haz como tú tengas que hacer en mi vida y ven, lo que tú tengas que hacer. Y ahí Dios empieza a trabajar. Poderoso, Michelle. Como cuando tú hablabas, yo me recordaba de un momento que yo me sentía así, muy afanada por obtener algo. Y así como tú decías, muchas veces estamos tan desesperados por obtener cualquier cosa, ya sea un empleo, ya sea algo material. Una de las cosas que a mí me provocaba era como una ansiedad, como una taquicardia, como de desespero. Y cuando yo empecé a velar, yo dije, no, yo no puedo seguir ya pensando, un ejemplo, lo que yo quiero, porque mira lo que está provocando en mí, eso es algo negativo, eso no es algo de Dios. Y yo lo que empecé a practicar es Señor, te entrego mi sueño, te entrego esto que yo quiero. Quítame todas afán, quítame toda ansiedad, porque yo no quiero sentir esto, porque eso me está atormentando, me está haciendo daño también físicamente y espiritualmente. Cuando yo empecé a practicar eso, Michelle, yo empecé a sentir paz, Señor, Santo en tus Dios. manos está. Si tú me lo quieres dar bien y si no, no importa, porque yo quiero sentir paz. Amén. Porque yo siempre trato de pensar en la otra persona cuando no tiene ese refugio en Dios. Así es. Que es como tú dices, tienen como un vacío, porque ciertamente a veces el querer tanto también es una manifestación tanto, sí, del vacío que hay en nuestro interior. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido que fue Dios que permitió, o sea, que dejó ese vacío
pero es para que Él lo llene. Amén. Eso, como yo decía, es una alerta que está diciendo que es tiempo de soltar, Amén. de retirarte, de buscar la presencia del Señor para Santo que Dios. tú seas llena. Y es a través de eso, como que tú sueltas ese afán o ese deseo de cosas físicas para tú llenarte de la presencia del Señor, para tú llenarte de su luz, de su palabra. Es como siempre ponemos en el vaso, si el vaso está lleno, tú no puedes seguir llenando. No se va a rebosar. Hay que vaciar las cargas, vaciar los malos pensamientos, el desespero. Y eso es a través del Señor. Y como yo decía, es un privilegio a nosotros, Michelle, que tenemos ese conocimiento de que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, que lo invocamos, que nos presentamos, mira Señor, yo me siento así, estoy desesperada, quítame todo esto porque yo no quiero sentirlo, yo quiero sentir paz, tranquilidad. Automáticamente así es. todo como que se va a echar. Se va. Y cuando tú contabas ese testimonio, yo me transporté a ese momento porque eso es algo muy fuerte que nosotras, que ya tenemos el conocimiento del Señor y sabemos que tenemos que acercarnos a Él, que a veces nos tardamos. Imagínate el que no sabe acercarse al Señor, el que no sabe cómo quise invocarlo, cómo va, muchas veces van a un terapista, que eso no está mal, o a un psicólogo, porque hay que hablar con alguien para poder sacar todo eso. Exactamente, sí, claro. Amén. Amén, no, es ciertamente muy importante lo que dijiste, que hay veces que nosotros queremos abarcarlo todo. Así es. Y por abarcarlo todo, no llegamos a tener lo que es primordial, lo que es lo más esencial en el ser humano, que fue Cristo, que fue aquel que pagó por cada uno de nosotros. Amén. Y Él siempre insiste, Wilmar, Él siempre como que está ahí para como conquistar el corazón de nosotros, como que ese amor, yo digo, wow, Señor, enséñame la revelación de ese secreto de tu amor, porque ciertamente es una revelación de amor, de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Sabe que por toda la humanidad, Wilmary, Él está pendiente de toda la humanidad, de toda su creación. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todo quien Él quiera que tenga vida eterna. Y Él nos llama, y es algo como que estamos tan entretenidos, nos entretenemos tanto en esta tierra, ciertamente en esta tierra como que es una desconexión que a veces el Señor tiene que hacer para podernos conectar con la esencia misma, con Él mismo, porque ciertamente tanta cosa que uno ve, que el internet no es que malo, pero a veces todo en exceso hace daño, como es todo como la televisión, todo eso, hasta los niños, porque hasta la doctora, cuando tú vas a un doctor te dice, mira, no deje que un niño esté más de una hora en una televisión, porque se va a cargar la mente de todo lo que está viendo a través de la televisión, y todo eso influye en los niños, y ciertamente es algo que es como 9-11 en esos tiempos, que si no estamos cimentados, Wilmary, si no buscamos el reino de Dios, primeramente y su justicia, no va a poder nada ser añadido en este tiempo, en nuestras vidas, porque a veces mucha gente dice, ay, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y no es que a nosotros no nos pasa, sí nos pasa, y hasta muchísimo más, pero lo que pasa es que tenemos la confianza de que hemos creído, y sino que no estamos caminando sola, Wilmary, sino que caminamos con Él y vamos delante de Él. Y un punto muy importante que tú decías, Wilmary, que cuando tú estabas tan cargada de lo que tú querías, de ese sueño que tú solo estabas entregando al Señor, y dice la palabra, establece que todos nuestros planes, en Proverbios dice, que todos nuestros planes, que lo pongamos delante del Señor, para que sea la voluntad del Señor. Y dice que en Job 22:28 dice, para que todo tenga éxito. Wow. Oye, y entonces yo lo que dice Wilmary, a veces nosotros queremos cosas que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no, entonces, y Dios sabe más, dice que Él tiene planes, que los planes de Él son mejores para darnos el futuro que cada uno de nosotros merecemos. Entonces a veces somos tan insistentes cuando queremos como autodestruirnos, que queremos como que, mira, Señor, yo quiero esto. Mira, no, y no oramos así, mira, Señor, que sea tú. Hasta la persona, hasta secularmente habla, mira, yo quiero esto, lo otro. Mira, Padre, no. Y no oramos nunca, Señor, que se haga tu voluntad. Porque es como si fuéramos nosotros los padres. Nosotros sabemos lo que nuestros hijos les va mejor.
Nosotros sabemos, como el Señor nos da el discernimiento a la madre, para saber cuándo un hijo está bien y cuándo no está mal, y cuándo se está como yendo por lo incorrecto o por lo mal, para nosotros poderlo direccionar. Y entonces es lo mismo el Señor con nosotros, pero algo que tú wow, Mari, que el Señor me ministraba, que hasta lo mismo trabajo, aún la misma cosa, Señor, que sea tú poniéndome, que sea tu voluntad donde tú me quieras guiar el trabajo, porque exactamente cuando el Señor somos guiados, dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y ciertamente que cuando somos guiados por el Señor, que el Señor nos guía a los sitios donde el Señor nos lleva, vamos a ser de bendición, porque a veces nos vamos a estar cargados, vamos a estar haciendo la cosa con amor. Por eso tuve muchas personas allá afuera, Mari, que a cada día yo me conecto con personas diferentes. Aún los trabajos, yo digo, y me dicen, yo estoy cansada, yo voy a dejar esto, ya yo no puedo esto. Sí, tantas cosas que, y es algo que ciertamente que cuando no estamos direccionados, cuando no sabemos para qué venimos, qué vamos a hacer, cuál es nuestro llamado, qué es lo que Dios quiere para mí. Y ciertamente es algo que el Señor está llamando como, es como un eco que el Señor está hablando a la humanidad. Mira, búscame, ponme la atención. Y el Señor hace de toda la manera, Mari, porque nosotras mismas, el Señor trataba de llamar nuestra atención, hasta haciendo una alarma, cuando la alarma suena, la alarma de los fire y todo eso, suenan como llamando una alarma. Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy en día, haciendo una alarma a tu alma. Y es lo mejor, porque ciertamente fuera de él nada podemos hacer. Dice que si no estamos conectados a él, no vamos a poder hacer nada aquí en esta tierra. Y no vamos a poder caminar de la forma que él está esperando. Y la forma que él está esperando es mejor, Wilmary, porque a veces queremos como abarcarlo todo, como tú decías. Hacerlo todo nosotros, por nuestra propia fuerza. Y una de las cosas que más me gusta, Michelle, que mismo Dios lo puso, limitaciones. Una vez yo escuché a un empresario muy exitoso y él mismo nos decía, ustedes no van a llegar solo a la cima. Amén. Porque si así fuera, todo el mundo fuera exitoso. ¿Qué se quiere decir? El mismo Señor, de manera intencional, Él puso limitaciones. ¿Para qué? Para que nosotros no dependiéramos de nosotros mismos, sino que dependiéramos de Él. Santo Dios. Y cuando yo dije, wow, eso a mí me maravilla, porque cada vez que yo me siento como si fuera que no logro algo, ahí es donde eso es con la alarma. Tú no estás sola, acuérdate que tú dependes del Señor. Ve a descansar en Él, llénate de su luz, ve a chequear cuál es la nueva dirección, así como decía. Porque cada vez que uno toma ese descanso, ese retiro, para saber qué es lo que el Señor me está llamando la atención. Porque cuando yo veo que yo no puedo como que tener algo lograr, yo digo, ok, pues déjame tranquilizarme y déjame sentarme a ver qué el Señor me está diciendo, a ver qué el Señor quiere. Que quizás yo estoy insistiendo por esta dirección, pero quizás para la izquierda. Porque eso nos pasa mucho, que estamos así insistentes, ¿no? Que yo quiero eso, eso y eso. Y una vez yo a través de mi mamá, el Señor me dio una palabra. Y a veces, esa palabra decía, tú estás listo para lo que tú le estás pidiendo. Porque muchas veces le estamos pidiendo algo al Señor y no estamos listos para eso, no estamos preparados porque quizás uno lo ve muy lindo montado en la mente, pero eso lleva un trabajo, eso lleva una madurez, eso lleva a construir y todo eso es un proceso. Entonces eso es algo que a mí me maravilla, por eso yo ahora estoy tratando de, ok, déjame sentarme, déjame parar, déjame frenarme, porque ya yo no quiero chocarme, sino mejor me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios. Quizás el Señor no quiere que me vaya por acá, sino por la izquierda. Así es. Y entonces eso, como decía Michelle, es un llamado de parte del Señor. Que el Señor quiere que tú frenes. Frena un poco, porque es mejor frenar uno mismo y decir, Señor, estoy aquí, que tú chocar. Y lo bueno, Señor, que aunque tú choques y aunque tú te hayas caído en el hoyo, el Señor está ahí para sacarte. Amén. Pero eso es lo que el Señor quiere evitar, que choquemos contra la pared, que no caigamos en ese hoyo, sino que frenemos un poco, que frenemos, porque todo freno puede salvar nuestra vida. Hay cosas, hay deseos que uno quiere, pero quizás no es el tiempo, y sucede algo malo. Entonces, quien sabe nuestro futuro y lo que está más adelante, Michelle, de nuestro caminar, es el Señor. Por eso yo me maravillo de la palabra, yo me maravillo cuando el Señor pone esas limitaciones, porque eso es para nuestra propia salvación.
Así mismo es muy poderosa esta palabra, Sí. Madre, que ciertamente el Señor puso esa limitación. Aún, si podemos ver, aún en el mismo Adán, en el principio, Él le puso una limitación, Así es. pero Él quiso exceder la limitación. ¿Y qué aconteció con la limitación? Hubo una transgresión, Él Así es, pecó él contra pecó. el Señor. Y Wow. fue prácticamente, fue así mismo, fue destinado del jardín. ¿Por qué? Porque Sí. hubo algo que se pasó, como dicen en dominicano Se pasó de hablando, la línea. se pasó de la línea. Entonces, a veces hay cosas que nosotros queremos como tú decías, como tener una mente así. Ciertamente el Señor se le iba a dar todo su tiempo, pero el Señor le dijo, mira, hasta aquí vas a llegar. Entonces, Él la transgredió esa línea. Hizo una, sí, Muy entonces, fuerte. oh, poderoso, ciertamente lo que tú dijiste, Sí. esa palabra que ciertamente que esperemos en Dios. Sé que Dios es un Dios infinito, un Dios que no, en Dios no hay tiempo ni espacio. Siempre yo sé esa palabra, a mí me encanta porque cuando todo mi ser lo entiende, puedo entender que el Dios que le sirvamos es un Dios que en Él es un Dios infinito, que no hay nada fuera de Él, que no hay nada. Yo siempre me digo eso, no hay nada fuera de Él. Así es. Y ciertamente que cuando podemos entender que no es como Michelle quiera o como Wilmary quiera, sino es a su manera, a la manera de Él, porque lo hemos aprendido, y lo hemos aprendido porque a veces no hemos chocado, no hemos trompezado, pero Él en su bendita misericordia, Él nos ha levantado. Y ciertamente como establece la palabra en Salmo 91, que Él enviará a sus ángeles para que nuestros pies no tropiecen. Oye, ellos nos cargarán para que nosotros podamos pisar el cachorro, el leoncillo. Y ciertamente es tan bonito, ¿verdad? El Señor, que Él envía ayuda divina para que nosotros no caigamos. Wow. Y eso es lo que nosotros a veces no lo vemos. Exactamente. Tan así como a veces como que estamos como si fuera ciego. Sí. Como mira, a veces ay, yo tuve suerte. No, ninguna suerte. No, esos son los ángeles del eso Señor. Es el Señor, ese es el Señor por su bendita misericordia, sí, por su gracia, por su favor guardándonos. Y a veces ciertamente digamos, wow, es algo impresionante. Es que Dios es maravilloso. Yo puse aquí una nota que dice, buscar a Dios significa ponerlo al primero, como lo habíamos dicho, confiar en Él, buscar su presencia todos los días. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia y adoramos a Dios, nos conectamos con Él y recibimos de su poder. Por eso dice, revístete de poder. Este poder nos fortalece para afrontar cualquier dificultad y nos da valentía para luchar las batallas diarias. Ciertamente nosotros necesitamos poner al Señor primero, buscar su presencia, buscar esa dirección, esa llenura. Pero cuando hacemos esa acción, somos revestidos de fuerza, somos revestidos de sabiduría para luchar y enfrentar dificultades, porque a veces se nos olvida, Michelle, que todos los días enfrentamos dificultades y nosotros necesitamos dirección, sabiduría para enfrentar la capacidad, entendimiento para enfrentar cualquier dificultad. Uno nunca sabe, ya sea un problema con nuestros hijos, ya sea con una persona. Tú sabes, estamos en esta tierra y dice la palabra que vamos a tener aflicciones. Eso quiere decir que tenemos que prepararnos. Yo sé que uno no se prepara por si pasa algo, pero si estamos conectados con el Señor, Él nos va a dar la sabiduría de cómo lidiar con la situación. Hay momentos que es doloroso, pero con el Señor la cosa es mejor. Amén. Porque Él nos guía, Él nos dice, mira, contrólate, trata de hacer tal cosa, no te dejes llevar por las emociones que puede poner lo peor. Dios destinó algo bueno para cada uno de nosotros, pero que seamos dependientes, o sea, que dependamos de Él, porque Él sabe nuestro futuro, Él sabe lo que ha de acontecer, y qué mejor ser revestida del poder del Señor, de su sabiduría, de esa fuerza. Él sabe que queremos lograr ese sueño, porque ciertamente, como dice la Biblia, todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Señor. O sea que todo nuestro talento y todo lo Amén. Bueno que sabemos hacer es porque Dios lo puso en nosotras, en ustedes. Así pero no solamente para el beneficio de nosotros, sino para bendecir a otros. O sea, hay un propósito,
hay algo que nosotros vamos a hacer para marcar la vida de otras personas. Por eso necesitamos conectarnos con el Señor, y el Señor nos llama a que frene, busca su presencia, ponlo al primero, que cuando tú lo buscas de todo corazón, Él va a obrar a nuestro favor, Michelle. Amén, así es, y ciertamente muy mal, y como tú dices, mira, es como si fuera un índice, Sí. un diccionario, es como, ese es el mapa de nuestra vida, Así es como ella misma nos lee y nosotros también estamos profundizando en la palabra Amén. de Dios. Es cuando dice la palabra en Santiago, como mi madre decía, que si te falta de sabiduría, bueno, pues pídele a Dios que Él es más generoso para darnos. Y algo que, como ella decía, que dice que de la boca de Él viene la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, brotan de sus labios, que cuando vamos a Él, Él nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la capacidad, nos va a entrenar. Es como si fuera un entrenamiento. Cuando usted va a un entrenamiento y usted lo entrena, eso entonces es el entrenamiento que nos da y nos capacita para poder nosotros hacer lo que fuimos enviados a hacer. Y ciertamente qué lindo es Dios, que cuando nosotros lo ponemos a Él primero, Él nos enseña, Él nos capacita, nos da la dirección. Es como si fuera ese maestro, ese padre, ese amigo. Es algo que a medida que nosotros mientras más nos vamos acercando a Él, más los vamos conociendo y más se nos va revelando de la forma que Él está, bueno, en ese momento que nosotros podamos entender, a la capacidad que podamos entender. Y ciertamente es tan impresionante, porque, bueno, Mari dice aquí, algo que puse aquí, que es aplicación a la vida. Revisa tus prioridades. ¿Qué ocupa más tu mente y tu tiempo? Voy a repetir. Aplicación a la vida diaria. Revisa tus prioridades. ¿Qué ocupa más tu mente y tu tiempo? Entrégale tus preocupaciones, la ansiedad, la disipa, cuando confiamos que Dios proveerá. Vive con propósito eterno. Tu identidad, tus talentos y tu tiempo están diseñados para honrar al Rey, como decía Wilmary, que ciertamente que cuando nosotros podamos entendemos que nuestra prioridad es Él. Y es algo tan sencillo, Wilmary, que sencillo para la gente dice, ay, pero tú lo ves muy sencillo. Sí, es verdad, porque es lo que pasa, Wilmary, que donde quiera que nosotros estamos, el tiempo es algo como que quiere venir como a arropar a las personas, pero cuando ciertamente te voy a dar algo, que es ciertamente una llave, que cuando nosotros lo pongamos a Él, desde el vientre de la mañana, nosotros le damos nuestras mejores horas. Amén. Y aún el mismo salmista, el mismo David le decía al Señor que le hiciera vivir con entendimiento y que le hiciera entender los días de Él en esta tierra, para Él poderlo saber vivir con sabiduría. ¿Quién de nosotros pide eso? Nadie. Allá afuera tú no oyes a nadie, porque aquí nadie quiere sabiduría. Exactamente, no, para vivirlo con entendimiento, para saber el día que va a partir. Nadie quiere vivirlo así, porque si fuera así, ciertamente fuéramos más sabios y más consciente, más humble, más humilde, más intencional con todo el mundo, ciertamente. Y eso es lo que nosotros vamos a vivir como confiado de que Él es el que es la prioridad. Entonces, solo que el día a día le ha hecho ver a la creación, a todo el mundo, como que el afanarse, el trabajo, las cosas cotidianas, todo lo que yo tengo que salir, yo tengo que divertirme, yo tengo que vacacionar, yo tengo que aprovechar el tiempo porque se me está pasando, me estoy poniendo vieja, mira cómo estoy, mira, no. En Dios tú no pierdes tu tiempo, en Dios todo es ganancia. Es algo maravilloso, es algo que no tiene precio. Servir a Dios es algo que no tiene precio, porque hay mucho que, como tú decías, y eso es lo que prioridades de los pensamientos, como decía, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué está en tu mente? ¿Qué tú tienes en tu mente? Y dice la palabra en Isaías 26, que Él guardará cuyos pensamientos perseveran en Él. Dice que Él guardará los pensamientos de quienes perseveran en Él. Entonces, si yo no estoy perseverando en Él, Él no va a guardar mi pensamiento. Hay prioridades. Entonces, si usted quiere tener una salud mental, si quiere estar en un tiempo que dice que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, Él arropa nuestros corazones, que dice la palabra muy María, que venir sobre Él, que toda ansiedad que la traigamos delante de Él,
que Él la quita, que Él la disipa. Es algo que a veces nosotros estamos pasando por tanta cosa. Y el que te ve no cree que tú estás pasando por eso. Cree que tú estás en tu mejor temporada, en tu mejor tiempo, pero no sabe los secretos de eso, lo que está pasando, lo que estoy, aún las batallas que estamos viviendo. Y no es para eso, porque los procesos son para afinar, no es para enseñarnos. Es como si fueran como, como cuando uno va al gimnasio. Fortalecer el músculo espiritual. Y ciertamente hay tantas prioridades que el Señor tiene para nosotros, tantas palabras, tantas cosas, que cuando lo pongamos a Él primero, Él lo hace. Él lo hace. Así es. Y le voy a compartir este versículo que dice, en Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y otro versículo en Eclesiastés dice que todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo. O sea, todo tiene un tiempo de cumplimiento, todo tiene una hora. No importa que si hagamos las cosas rápido. Dios ya determinó cuál va a ser el tiempo de ese cumplimiento, de eso que tú quieres. Pero como dice ahí, deleítate en el Señor. Nosotros necesitamos y dependemos de que nos deleitemos en el Señor. Y no hacerlo con la intención, para que me conceda mi deseo, no. Porque el Señor pesa los corazones, sino con la buena intención, mira, yo voy a soltar, voy a enfocarme en lo que el Señor me está diciendo, voy a enfocarme en que el cielo me está demandando. Amén. Así que deseamos que esta palabra sea de mucha bendición. Como dice ahí, revístete de poder, busca su presencia, descansa en Él. ¿Qué mejor descanso que en los brazos del Señor? Cuando uno ora, cuando uno se saca un espacio, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu carro, saque ese espacio, pon una adoración y deleítate en su presencia, llora, desahógate con Él. El Señor es el único que te entiende. Por más difícil que tú digas, pero yo sí como que difícil, a mí nadie me entiende. Dios te entiende, porque Él te creó y Él te formó. Y qué mejor desahogarte en su presencia, porque Él va a traer la consolación a tu alma y a tu corazón. Amén. Amén, así mismo es. Y ciertamente, como ya Mari decía, revístete. Y como dice, que el Señor te revista de su Santo Espíritu irresistible, con tu hombre interior, tu espíritu, y para que tú puedas estar firme en esos tiempos y que puedas ver que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra espíritu, contra potestades de las tinieblas, y que el Señor sea aún poniéndote todas sus armaduras en ese tiempo para tu poder resistir, porque si sus armaduras no podemos resistir a unos dardos que son lanzados a diarios a nuestra vida, a nuestra mente y todo eso, sino con Él es que vamos a poder prevalecer aún en todo lo que está aconteciendo. Bueno, esperamos que esta palabra sea de mucho provecho para ustedes. Sé que para nosotros nos ha edificado mucho desde ya, y sé que desde ya el Señor nos está hablando a nuestras vidas. Es como un eco, un eco del cielo al alma de cada persona, porque de verdad que no creamos que vamos a poderlo solo. Lo vamos a poder es con Él, porque Él es nuestra fuerza. Él es que le da la fuerza al hombre aún para poder estar de pie. Y algo que brevemente, Ari, que a veces el hombre piensa que nosotros como que podemos hacerlo solo. Y es el Señor que le da la fuerza a cada ser humano, a cada ser viviente, de poder estar de pie cada día, cada segundo, que es una maravilla. Que nos maravillemos de ver cada día cuando usted se levanta. Gracias por Señor, porque tú has devuelto el arma a mi cuerpo. Gracias porque es un misterio de su misericordia cada día sobre la vida de cada ser viviente. Cuando usted se ve en la mañana, oiga, dígale gracias porque pude despertar. Porque cuántas personas, Wilmary, no parten, no expira mientras duermen. Y al Señor le dio el privilegio de que usted y yo estemos aquí hoy. Cuando usted se levante, empiece a agradecer al Eterno, al Señor, como usted le llame. Dile gracias, porque ciertamente tú has sido bueno conmigo. Amén.
Amén. Pues hasta aquí en la palabra. Deseamos que sea muy edificado. Comparte la transmisión, comparta la palabra. Si conoce a alguien que se encuentra en necesidad, mándale esta transmisión, mándale este video para que sea de edificación y salvación a su vida y a su alma. ¿Ven? Así que nos despedimos. Hasta aquí llegó el programa. Nos veremos el próximo jueves, como ustedes ya saben, a las 5 de la tarde. Los bendecimos y declaramos sobre ustedes paz y que el amor y la abundancia del Señor sea sobre cada uno de ustedes que nos están escuchando. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones. Michelle Tejada por aquí. Un abrazo, un beso. Y recuerden que Dios es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén.